Un niño educado es obediente. No hay derecho a equivocarse. Es que estudiar para ser alguien en la vida. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Miradas sin filtro ni juicio. Este es un espacio donde Betty Montes de Oca, Coco Arriaga y quien les habla, Melina Ávila, nos sentamos a conversar sobre muchas cosas que nosotras vivimos, pero que pocos o pocas nos atrevemos a cuestionar. Hoy vamos a hablar de algo que dirige nuestras decisiones en nuestra vida, aunque no siempre lo vemos porque son programaciones invisibles. Sí, son historias que aprendimos y que terminan dominando cómo pensamos, cómo sentimos y hasta cómo actuamos en nuestro día a día. En otras palabras, Betty, vamos a hablar sobre las creencias. Y no solamente vamos a hablar de creencias, vamos a desarmarlas. Pero antes creo que es importante que sepamos qué son las creencias, ¿verdad? Coco, si alguien te preguntara en este instante, ¿qué es una creencia para ti? ¿Tú qué responderías? Claro que sí, Meli. Es como una historia rígida que se nos ha inculcado y que nosotros hemos seguido. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en tiempo de cuaresma. Y por alguna razón, yo siempre he escuchado que no es conveniente o no es apropiado comer carnes rojas. Pero ¿hasta qué punto esto es realidad o es simplemente alguna creencia que se me ha inculcado y inconscientemente yo la he ido siguiendo? Así es que si es bueno, pues lo he seguido al pie de la letra, pero si no, estoy a quién estoy haciendo honor con esta regla que, sin darme cuenta, yo la he ido pasando a mi siguiente generación? Betty, ¿te gustaría comentarnos qué es una creencia para ti? Pues claro, Coco, muchas gracias. En verdad que este tema es para mí, me ha tocado en muchas oportunidades estudiar la profundidad para entenderla como la voy a decir hoy. Y es que una creencia viene siendo para mí una idea que o te la repites tanto o te la han repetido tantas veces que se te queda grabada en tu subconsciente. Por ejemplo, un niño que se le repita mucho, eh, no hagas esto o aquello no lo puedes hacer, eso se le va sembrando en su subconsciente y cuando a través de sus etapas va creciendo, eso lo lleva con él, lo lleva tan grabado que luego lo hace actuar automáticamente desde ahí. Así que bueno, viendo este resumito, estamos como las 3 tratando de definir o dar nuestras miradas. Le preguntaría a Meli. Meli, cuéntanos, ¿para ti qué es una creencia? Ok, mira, Betty, eh, una creencia es algo que, bueno, para mí, en mi opinión, sí, Ujú. es algo que tenemos programado en nuestra mente, ¿ya? Como tú decías hace un momento, desde que somos pequeños y que esto que escuchamos del entorno, de nuestros padres, profesores, de la sociedad, fue lo que instalaron en nosotros y que nosotros lo tomamos como verdad, como un modelo del mundo, como de nosotros mismos. Así. Entonces, es eso, es lo que tenemos programado, que puede ser consciente o inconsciente además, ¿no? Sí, como tú decías en el ejemplo, si a un niño se le dice que no debe hacer eso o que es malo para las matemáticas, por ejemplo, el niño ya asume que es malo para las matemáticas y que no va a poder, y con eso crece el resto de la vida. Entonces, eso es para mí, lo que significa una creencia. Y entonces, les propongo que hagamos algo todavía un poco más más detallado. ¿Qué tal si empezamos a desarmar alguna creencia? ¿Qué me dicen, chicas? Claro, sin filtro. Y sin juicio. Genial, genial. Sí. Coco, entonces, ¿qué creencia podemos desarmar hoy? Gracias, Meli.
Para desarmar la creencia, les traemos 7 pasos. Iniciamos con el paso uno y ese sería nombrar la creencia. Chicas, la creencia que vamos a desarmar hoy es, no hay derecho a equivocarse. Qué fuerte esta frase. No es una sugerencia, es una sentencia. Lo que acabas de decir, esta creencia suena como que te están acusando, como que te están sentenciando y tienes que hacerlo todo perfecto. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Como tú mencionaste, el primer paso es nombrarla, hacerte consciente de que la tienes y cuando la identificamos, nos damos cuenta de cómo está impactando nuestra vida. Es decir, si esta creencia que tenemos nos está beneficiando o nos está perjudicando. Y teniendo esa claridad, podemos dejar de actuar en automático. Y lo siguiente que viene es una pregunta muy importante. ¿Qué te estás diciendo? ¿O qué me estoy diciendo al tener esa creencia? Voy a poner un ejemplo. Si me equivoco y digo, qué torpe soy, ¿sí? Algo está ocurriendo dentro de mí. Y ahí quiero pedirle a Betty que nos cuente qué otra pregunta podemos hacernos. ¿Qué sigue después de haber nombrado esa creencia? Ok, Meli, gracias. Realmente otra de las preguntas que nos pueden ayudar a detectar el tipo de creencias y cómo nos hace sentir es, ¿cómo se siente en tu cuerpo cuando esta creencia que es no hay derecho a equivocarse está en ti y te equivocas? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué tensión? ¿Dónde te sientes alguna tensión, por ejemplo, en el cuello, en tu estómago? Cada vez que te equivocas, por ejemplo, y evalúas o te analizas, pero eso es cuando, como dijo Meli, cuando ya te empiezas a hacer consciente. Entonces es muy importante también estar pendiente cómo se siente nuestro cuerpo, porque muchas veces nos olvidamos de él y él se está convirtiendo en tensión, tiene una tensión en algún lado y ni siquiera, como andamos en automático, ni siquiera nos damos cuenta que eso está pasando, ¿ok? Entonces, cuando detectamos esa parte, ya nos estamos como entrando a ser consciente a ello. Betty, qué interesante lo que estás comentando. Cómo sentimos esa creencia en el cuerpo y cómo afecta estas sensaciones. Y al respecto, yo he escuchado que muchas personas, o quizá yo misma, eh, solía decir mi migraña, o he escuchado personas que dicen mi ansiedad, eh, mi tensión. Esa palabra "mí", lo que está haciendo es integrándola, haciéndola como parte de lo que la persona es, ¿sí? Es como que está ya dentro de la identidad de la persona, y eso es algo que luego se convierte como en difícil de poder separar. Pero cuando nos damos cuenta que hay algo por detrás que está haciéndonos sentir de esta forma, eh, lo importante es tener, o sea, esa conciencia para separar el mí, mi tensión, sí, o el mi migraña de nosotras. Y solamente empezar a observar y, y entender por qué está sucediendo eso, ¿verdad? Así es. Y eso hace que pues la saquemos de nuestra identidad. Ahora, ¿qué es lo que vendría, Coco, después de estos pasos que hemos visto? Claro que sí, Meli. Bueno, pues aquí lo importante es que la saquemos de la ecuación y la definamos. Ahora viene el segundo paso, cuestionar la creencia. ¿Quién estableció esta regla? ¿Tus padres? Ujú. ¿Tus profesores? ¿Tu entorno? Desde niños nos dicen que no debemos decir malas palabras. ¿Por qué? Porque son groserías y de personas maleducadas. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué son las groserías? ¿Cómo son las personas mal educadas? ¿Cuál es
el alcance de estas palabras. En la niñez escuchamos a ciertos adultos decirlas y no pasa nada. Esto genera confusión, pero las integramos como una ley. ¿A dónde nos lleva esto? Wow, Coco, qué bárbaro, en verdad que eso que dices muchas veces desde la niñez traemos eso sembrado allí y así vamos pasando nuestra vida, ¿verdad? A la larga de nuestra vida con eso allí y no nos damos cuenta muchas veces. Otra pregunta interesante sería, ¿eso de no poder equivocarse lo aplica para todos o solo para ti? Es decir, cuando te dices eso, no puedo equivocarme, ¿es que andas juzgando a todos de no poderse equivocar o solo te lo aplicas a ti cuando te equivocas y te juzgas? Eso sería también bueno hacerse esa pregunta, porque muchas veces solo nosotros tenemos prohibido equivocarnos y nos andamos juzgando y sin embargo a los demás no lo vemos como malo en los demás, el hecho de que se equivoquen. Entonces, sería muy bueno reflexionar tanto con la pregunta que dijo Coco como esta que les estoy dejando. Así que, bueno, Meli, ¿qué otra pregunta podemos agregar por acá para seguir cuestionando esa creencia de no tengo derecho a equivocarme? Otra pregunta que podemos hacernos es si es realista vivir así. ¿Es realista vivir pensando que no tenemos ese derecho de equivocarnos? Yo os pregunto, chicas, ¿ustedes conocen a alguien que jamás se haya equivocado? Hasta ahora Y no. lo que estamos haciendo, exacto, y lo que estamos haciendo a veces es inconscientemente obedecer a nuestros padres, nuestros abuelos, no sé, a quién, que de pequeños nos exigían ser niños muy educados, bien portados, que no se equivoquen. Y quizá en ese momento de la niñez pues nos funcionó, porque nos portábamos educaditos y para los papás y los abuelos éramos los niños maravillosos. Pero con el tiempo pasó, pero seguimos con esa creencia ahí de que no podemos equivocarnos. Entonces es como que, claro, ya inconscientemente estamos haciendo caso a lo que nos decían ellos. Entonces, Coco, hemos visto estos pasos y estas preguntas que podemos hacernos. ¿Tú podrías Claro. ayudarnos haciendo un breve, un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, por favor? Por supuesto, Mary. Para resumir sobre el derecho a cuestionar esta creencia, no hay derecho a equivocarse. ¿Qué pasa con una creencia cuando empiezas a cuestionarla? Va perdiendo fuerza, ¿verdad? Dejas de actuar en automático y deja de influir en tus decisiones. Betty, ¿tú qué piensas al respecto? Pues Coco, aquí vendría un siguiente paso. Ya el hecho de cuestionarla con las preguntas precisas que le dejamos, ¿ok? Luego vendría a comprender la creencia. ¿Y qué significa esto? Em, la mayoría de las creencias aparecieron, creemos muchas veces que aparecieron para dañarnos, ¿sí? Pero pregúntate, eso de no tienes derecho a equivocarte, ¿qué está haciendo en ti? ¿Te está protegiendo o acaso te estará protegiendo de algo? Pudiera ser que el creer que no tienes derecho a equivocarte pudiera estar por allí detrás del telón o de esa creencia se esté guardando el hecho de no soportar que te rechacen, de pronto no atreverte a hacer cosas para que no te enjuicien, para que no sientas que no sirves para algo. Entonces, en lugar de enfrentarla, te estés detrás de ella. Entonces, si es así, esa creencia lo que te estuvo fue protegiendo y a lo mejor en la niñez, como dijo Meli, sirvió para ello, te protegió porque eras un niño, no tenías herramientas, no sabías cómo actuar. Además, te la creíste el 100% porque te lo dijeron tus
adultos modelos que tuviste allí. Así que entonces cuando decidimos si realmente queremos seguir con ella o sustituirla, ahí es donde empezamos a comprender para qué nos sirve esa creencia, ¿sí? Que sería el tercer paso. Meli, cuéntanos ya para ir cerrando como este paso a paso que permite desarmar las creencias. ¿Qué nos puedes agregar tú, Meli? Mira, Betty, después de haber realizado estos 3 pasos importantes, como nombrar la creencia, segundo, cuestionarla y tercero, comprenderla, lo siguiente que viene es algo que es importante hacerlo, ¿sí? Y es la compasión. La compasión hacia nosotros mismos, ¿sí? Y hacia los demás. Cuando, en este caso, esta creencia que estamos viendo, no hay derecho a equivocarse. Tú hace un rato decías, a veces para el resto, o sea, cuando vemos que alguien más se equivoca, pues somos más livianos en juzgar, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando nosotros nos equivocamos, somos muy duros o muy duras para nosotros mismos. Entonces, lo que viene es la compasión. ¿Qué significa el tener compasión con nosotros? Pues es aceptar que podemos equivocarnos y que no está mal equivocarse, ¿ah? Porque quizá de esa equivocación nace algo más que nos va a permitir hacer las cosas de mejor forma. Pero si dejamos de juzgarnos por habernos equivocado, entonces viene como un, sí, Un un, soltar. un soltar, nos quitamos un peso de encima. Wow. Y siendo comprensivos con nosotros mismos, podemos darnos cuenta que equivocarse no nos resta valor. Solo recordemos que somos humanos. Hoy empezamos a desarmar una creencia, pero todavía hay algo pendiente. Hay un momento donde esa regla empieza a romperse, de verdad. Y ese momento llega cuando dices, ¿qué vas a hacer con ella? Y eso es exactamente lo que vamos a poner sobre la mesa. La próxima vez que nos encontremos aquí, los invitamos a estar atentos a nuestros siguientes episodios Gracias por acompañarnos. en Miradas sin filtro. Mi juicio.